Bueno, hasta el momento hemos visto medidas de tendencia central para datos no agrupados, que vimos la media, la mediana y la moda. Ahora vamos a ver medidas de variación para datos no agrupados. Solo vamos a ver dos medidas de variación, que es la desviación estándar y la varianza. Aquí tenemos la fórmula para la desviación estándar. ¿Qué vamos a hacer? Sumatoria de cada dato. Recuerde que X en este caso representa cada dato, menos la media, X barra representa la media. Cada una de esas sumas las vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a dividir entre n menos 1. Recordemos que n es el conjunto total de datos. Y a eso le vamos a calcular la raíz cuadrada. Esta fórmula es la desviación estándar de una muestra. Se los menciono porque hay otra formulita que es parecida, que es la desviación estándar, pero de una población. Pero nosotros solo vamos a utilizar esta fórmula porque solo estamos trabajando con muestras. Solo estamos trabajando con datos muestrales. Y la fórmula de la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Si usted calculó ya la desviación estándar y quiere saber la varianza, solo eleve la desviación estándar al cuadrado. Vamos a calcular estas dos medidas de variación con el ejercicio que hicimos acerca del tiempo por día en que un joven ve televisión. Bueno, vamos a calcular la desviación estándar del ejercicio que dijimos. Ya sabemos que estos son los datos, ¿verdad? Son horas. Por ejemplo, este joven un día vio 5 horas, otro día vio 3.4 horas, otro día vio 7.3 y así sucesivamente. La fórmula, para aplicar la fórmula de la desviación estándar, usted necesita saber la media, pero la media de este conjunto de datos ya la calculamos, que era 5.07. ¿Cómo va a aplicar usted la fórmula? Es un poco tedioso, ¿verdad? Porque es un poco largo. ¿Qué va a ir haciendo usted? Cada dato le resta la media, lo eleva al cuadrado, más el siguiente dato le resta la media, lo eleva al cuadrado, así como tengo aquí. El primer dato, 5. 5 menos la media, que es 0.7, lo elevo al cuadrado. El siguiente dato es 3.4. 3.4 menos 5.07 lo elevo al cuadrado. Más el siguiente dato es 7.3. 7.3 menos 5.07 lo elevo al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el último dato, que es 6.6. Le resto la media y lo elevo al cuadrado. Eso lo va a dividir entre n menos 1. ¿Quién es n en este caso? Es el conjunto total de datos, que son 30. 30 menos 1, 29. Cuando haga esta operación, de aquí adentro le va a sacar raíz cuadrada. Una vez haciendo este procedimiento de colocar estos datos, usted pues calcule el numerador. Hay que tener un poco de cuidado solo porque pues cada dato está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces no es que sea difícil de colocarlo en la calculadora, sino que es un poco tedioso porque es un poco largo. Ese resultado del numerador lo divide entre 29 y luego a ese resultado le saca raíz cuadrada. Usted va a obtener un dato para la desviación estándar. Usted lo hace y va a obtener un dato, ¿verdad? ¿Qué significa la desviación estándar en cuanto a los datos? La desviación estándar es un promedio de lo alejado que está cada dato con respecto a la media. ¿Cómo así? Nosotros sabemos que la media o el promedio de este ejercicio es 5.07. La desviación estándar, repito, es un promedio de la distancia de cada dato con respecto a la media. Por ejemplo, la distancia de 6.6 con respecto a la media, un promedio. Si nosotros nos ponemos a sacar cuál es la distancia de 6.6 y 5.07, cuál es la distancia de 2.3 y 5.07, cuál es la distancia de 5 y 5.07, vamos a obtener 30 distancias. Entonces, con ese conjunto de datos que son las distancias, saquemos un promedio. Prácticamente eso es la media, perdón, la desviación estándar. Eso es la desviación estándar. Un promedio de qué tan alejado está cada dato con respecto a la media. En otras palabras, a usted no siempre se le va a preguntar o se le va a decir, calcule la desviación estándar. También se le puede preguntar de otra manera. Se le puede decir,
En promedio, ¿qué tan desviados están los datos con respecto a la media? Le están pidiendo la desviación estándar. Le pueden decir también, saque un promedio de lo alejado de cada dato con respecto a la media. Le están preguntando la desviación estándar, ¿verdad? No nos acostumbremos a que siempre nos van a decir, calcule la desviación estándar, calcule la moda, calcule la media, calcule la mediana. No, ¿verdad? Nos pueden estar preguntando lo mismo, pero en diferentes palabras. Entonces, eso es la desviación estándar. Cuando usted encuentre este valor de la desviación estándar, ese valor cumple algunas cosas. Por ejemplo, nunca va a ser negativo, porque como es un promedio de distancias, las distancias siempre son positivas. Entonces ese valor nunca va a ser negativo. Si es un valor muy pequeño, significa que todos los datos están cerca entre sí. Si es un valor muy grande, significa que los datos están muy alejados entre sí. Porque si estos datos están cerca uno del otro, la media va a ser representativa del conjunto de datos. Es decir, la media va a estar prácticamente muy cerca de cada dato. Pero si estos datos están muy alejados entre sí, la media va a ser un poco alejada de cada dato. Y es por eso que la desviación estándar va a ser un poco mayor. Repito, si los datos están muy cerca entre sí, la desviación estándar va a ser pequeña, ¿verdad? Entonces, estas son conclusiones que se pueden hacer dependiendo del valor de la desviación estándar. Otra cosa también, muchachos, es que la desviación estándar tiene las mismas unidades que el conjunto de datos. En este caso, el conjunto de datos son horas. Entonces, la desviación estándar va a tener las mismas unidades, horas. Y ya sabemos que si queremos calcular la varianza, solo elevamos el valor de la desviación estándar al cuadrado. Usted me dice, ¿pero qué unidades va a tener la varianza? Ok. La desviación estándar tiene unidades de horas. Como la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, las unidades de la varianza son horas al cuadrado, ¿verdad? Pero esas horas al cuadrado están muy difícil interpretarlas, porque ¿qué significarán horas al cuadrado? Imagínese usted que el conjunto de datos sean personas. Entonces esta varianza va a ser personas al cuadrado. Entonces está un poco raro, ¿verdad? Entonces la varianza pues solo la mencionamos para saber qué es el cuadrado de la desviación estándar. Pero cuando nosotros queramos interpretar los datos, vámonos mejor a la desviación estándar, porque las unidades son sencillas. Estas son horas al cuadrado. Está como un poco raro interpretar esto. Mejor vámonos a la desviación estándar. ¿Por qué? Si usted tiene la varianza y quiere sacar la desviación estándar, ¿qué va a hacer? Si la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, significa que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Si en todo caso a usted le dan la varianza y quiere sacar la desviación estándar, ¿qué va a hacer? Sáquele raíz cuadrada de esa varianza para obtener la desviación estándar. Y ya va a tener las unidades sencillas, ¿verdad? Entonces, este es el ejercicio, muchachos. No se les olvide hacer este cálculo y sacar aquí el valor de la desviación estándar. Y les repito que la desviación estándar es un promedio de cuánto está alejado cada dato con la media.